Macarena Olona, quien recientemente se presentó como colaboradora en el programa La Sexta Explica, un espacio televisivo de gran relevancia en España, se convirtió en el centro de atención debido a la intensidad de su intervención. Aunque en un principio su aparición generó cierto interés por el hecho de ser una figura conocida dentro de la política española, su participación rápidamente trascendió como uno de los momentos más controvertidos de la temporada. No es de extrañar que este haya sido un espacio en el que se discutieran temas políticos de gran calado, pero lo que realmente causó un revuelo mediático fue la postura tan contundente y decidida que Olona adoptó frente a los diferentes personajes que participaron en la discusión, no dejando lugar a dudas sobre sus posiciones ideológicas y políticas. La intervención de Olona fue tan directa y tan poco comedida que la mayoría de los asistentes, tanto en el estudio como fuera de él, no pudieron evitar reaccionar ante sus duras declaraciones, dejando claro que su participación no solo marcaba un hito en el programa, sino que también sería probablemente la última vez que la veamos en ese contexto. Olona no se limitó simplemente a ofrecer su opinión sobre ciertos temas, sino que aprovechó el espacio para llevar a cabo una crítica feroz a varios personajes de la política española, y de manera más directa, a aquellos que ella considera responsables de lo que considera el fracaso de las políticas actuales. La situación más polémica y que, sin duda, más captó la atención de la audiencia ocurrió cuando, durante la emisión del programa, Olona se enfrentó verbalmente al periodista Antonio Maestre, conocido por sus posturas de izquierda radical y su relación cercana con ciertos sectores del periodismo político en España. Olona no dudó en calificar a Maestre como un mamporrero del Estado, una acusación que no solo fue dura, sino también directa, sin ningún tipo de miramientos. Esta expresión, en la que se conjuga una crítica política con un claro tono despectivo, apuntaba a lo que Olona considera una incondicionalidad de Maestre hacia políticas que, según ella, son completamente dañinas para la sociedad española y que favorecen a aquellos sectores del poder que han erosionado la cohesión social y la estabilidad del país. Sin embargo, Olona no se detuvo ahí. Su intervención continuó con otro de los momentos más tensos de su participación en La Sexta Explica, cuando se enfrentó en un choque verbal con Ignacio Escolar, el director del diario.es, un medio que históricamente ha sido crítico con los movimientos políticos de derecha, y más específicamente, con Vox, el partido en el que Olona fue una de sus principales figuras en el Congreso de los Diputados. Escolar, quien se mostró visiblemente provocador durante la discusión, aprovechó la oportunidad para llamar fachas a los votantes de lo que él define como la ultraderecha europea, un término que engloba no solo a partidos como Vox en España, sino también a formaciones políticas de similares características en otros países de Europa, tales como el partido de Giorgia Meloni en Italia, el de Viktor Orbán en Hungría, o el de Marine Le Pen en Francia. Este tipo de afirmaciones, que buscan descalificar a miles de ciudadanos con un término que en muchos contextos tiene una connotación muy negativa, no hicieron más que encender la furia de Olona. Ante la acusación de Escolar, Olona no solo rebatió de forma tajante, sino que también fue muy clara al señalar que esas etiquetas son, en su opinión, completamente erróneas y profundamente injustas. Para ella, el uso de términos despectivos como facha tiene una doble intención. Por un lado, busca estigmatizar a un amplio sector de la población que, en su mayoría, simplemente se siente frustrado con el rumbo que han tomado las políticas tradicionales, y por otro lado, trata de silenciar a aquellos que han optado por apoyar a partidos políticos que consideran una alternativa a lo que perciben como una clase política desconectada de las necesidades reales de los ciudadanos. Olona no dudó en afirmar que esos millones de ciudadanos no merecen ser criminalizados por ejercer su derecho al voto, y además, se mostró indignada por la manera en que figuras como Escolar pretenden reducir todo un movimiento político y social a una mera etiqueta sin tener en cuenta las causas que motivan a tantas personas a buscar nuevas opciones políticas. En este sentido, Olona aprovechó la ocasión para dar una auténtica lección de democracia, no solo a Escolar, sino también a todos aquellos que comparten su visión política y que se empeñan en descalificar a los votantes de partidos como Vox. La exdiputada dejó claro que la ascensión de estos partidos no es un fenómeno aislado ni marginal, sino una respuesta legítima y completamente comprensible a una crisis de representación que afecta a los ciudadanos de manera directa. Según Olona, no se trata de una cuestión de ideología extrema, sino de un hartazgo generalizado con las políticas progresistas que han predominado en España durante las últimas décadas. Para ella, esos partidos políticos, que a menudo son vistos con desdén por sectores de la izquierda y los medios tradicionales, han logrado una victoria rotunda porque representan una alternativa a un sistema político que, según su diagnóstico, ha fracasado en su intento de resolver los problemas más urgentes de la población. Lo que Olona dejó claro en su intervención es que el ascenso de estos partidos no debe ser visto como una amenaza para la democracia, sino como un síntoma de que el sistema democrático sigue funcionando y está respondiendo a las preocupaciones y necesidades de una gran parte de la ciudadanía.
Según Olona, la victoria de estos partidos no se debe a una manipulación o a una estrategia populista, sino a un desgaste profundo de las políticas progresistas que, en su opinión, han llevado a la inestabilidad social, a un deterioro de la seguridad y al malestar generalizado en temas como la inmigración, la economía o la cohesión territorial. Para Olona, el voto a estos partidos es una respuesta legítima a la inacción de los partidos tradicionales y una consecuencia directa de un sistema político que ha perdido su capacidad de conectar con los ciudadanos. Así, Macarena Olona, en su intervención en La Sexta Explica, no solo criticó de manera tajante a los medios de comunicación y a figuras políticas con las que no comparte visión, sino que también dejó una reflexión importante sobre el rumbo que está tomando la política en Europa y en España. Para ella, lo que se está produciendo no es una ola de extremismo, sino una auténtica respuesta democrática ante el fracaso de un sistema político que ha dejado de ser representativo para millones de personas. A juicio de Macarena Olona, la ideología de género y la ideología medioambiental son dos de los ejemplos más claros de políticas que, a pesar de haber sido presentadas con buenas intenciones y en principio dirigidas a resolver problemas sociales y ambientales, han fracasado estrepitosamente en su aplicación práctica, provocando una serie de efectos adversos que no habían sido debidamente anticipados ni por los políticos que las impulsaron ni por los sectores progresistas que las apoyaron. Olona ha expresado con contundencia que, en su opinión, estas políticas no solo han fallado en alcanzar sus objetivos declarados, sino que han generado consecuencias sociales, económicas y culturales que, lejos de beneficiar a las comunidades y sociedades que se pretendía proteger, han creado graves distorsiones en el tejido social. En relación con la ideología de género, Olona ha sido clara al señalar que, aunque el principio de igualdad de género es una causa legítima que debe ser defendida, las políticas implementadas en su nombre han provocado una fragmentación social y una polarización que no existían antes de su implementación. Para la exdiputada, las leyes basadas en la ideología de género han sido creadas de manera tan rígida y dogmática que han generado confusión y caos en cuestiones tan fundamentales como la identidad sexual y los roles tradicionales de género, los cuales, a su juicio, deben seguir siendo reconocidos y respetados dentro de la sociedad. En lugar de promover un debate inclusivo y plural sobre las diferentes perspectivas del género, lo que Olona ve es una imposición de un único modelo que, lejos de integrar, ha enfrentado a diversos grupos sociales, incluyendo a familias, educadores y otras instituciones que han sido obligados a adaptarse a una nueva normativa que consideran ajena a sus principios y valores tradicionales. Olona ha explicado que, en su opinión, las leyes impulsadas por la ideología de género no solo han causado polarización, sino que también han resultado contraproducentes en ámbitos como la educación, el empleo y las relaciones familiares. Según ella, estas políticas han provocado que se impongan valores que no son compartidos por toda la sociedad, creando un malestar generalizado entre aquellos que consideran que la imposición de estos valores ha sustituido el derecho a la libertad de expresión y el derecho a opinar de manera libre y abierta sobre cuestiones tan complejas como la identidad de género. A este respecto, Olona defiende la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos individuales y los derechos colectivos, sin que uno de ellos prevalezca sobre el otro, como ella considera que está sucediendo con las políticas actuales. En cuanto a la ideología medioambiental, Olona sostiene que las políticas impulsadas por los gobiernos progresistas bajo el paraguas del activismo verde han sido profundamente perjudiciales para las economías nacionales y la vida cotidiana de los ciudadanos. Aunque reconoce la importancia de proteger el medio ambiente, Olona critica lo que considera un enfoque radical que ha perjudicado gravemente a las clases trabajadoras, a las familias de ingresos bajos y a los sectores más vulnerables de la población. En lugar de promover una economía verde sostenible que beneficie a todos, Olona acusa a los defensores de la ideología medioambiental de crear políticas que no solo son costosas, sino también ineficaces, ya que no abordan las raíces del problema medioambiental de manera realista. En su opinión, las políticas de energía renovable, aunque loables en principio, han sido implementadas sin tener en cuenta el impacto económico en las personas que dependen de trabajos tradicionales, como los de la industria del carbón, el gas o la minería, que se han visto severamente afectadas por las políticas de transición energética. Olona también ha denunciado que, en muchos casos, la política medioambiental ha sido utilizada como una excusa para imponer una agenda globalista que, según ella, está diseñada para beneficiar a las grandes corporaciones multinacionales y a los intereses financieros globales, mientras que los ciudadanos comunes se ven obligados a cargar con el coste de una transición energética que no ha sido bien planificada ni adaptada a las realidades económicas de los diferentes países. Para la exdiputada, esta economía verde ha resultado ser una oportunidad para algunos grupos de enriquecerse, mientras que las comunidades más desfavorecidas, que no pueden permitirse el lujo de adoptar tecnologías limpias y sostenibles, sufren las consecuencias de una política que no ha sido pensada para ellos. Además de criticar estas ideologías, Olona ha señalado la apertura indiscriminada de fronteras como otro de los pilares de la agenda progresista que, a su juicio, ha tenido efectos devastadores para Europa.
Según ella, la política migratoria de puertas abiertas, que ha sido promovida por muchos gobiernos europeos, ha permitido que miles de personas lleguen al continente sin los recursos necesarios para integrarse adecuadamente en las sociedades receptoras, lo que ha generado una serie de problemas relacionados con la seguridad, la cohesión social y la identidad cultural. Olona afirma que esta política ha sido uno de los factores clave detrás de la creciente inseguridad en muchas ciudades europeas, pues ha permitido la entrada de individuos que no solo carecen de los medios para adaptarse a las normas y valores de las sociedades europeas, sino que en muchos casos también han demostrado una falta de respeto por las leyes y las costumbres locales. Según Olona, la falta de control en las fronteras y la incapacidad de los gobiernos para gestionar adecuadamente la inmigración ha generado una crisis de identidad, en la que las sociedades europeas se han visto incapaces de integrar a los inmigrantes de manera efectiva, lo que ha dado lugar a guetos urbanos, tensiones étnicas y religiosas y un aumento de la radicalización. En su opinión, esta situación ha convertido a algunos países en junglas incontrolables, donde la ley y el orden se han visto reemplazados por la anarquía, y donde los gobiernos tradicionales han sido incapaces de proteger a sus ciudadanos y de garantizar la seguridad pública. En este contexto, Olona ha defendido a los votantes de Vox, Fratelli d'Italia y otros partidos similares, argumentando que no son la minoría radical que los medios de comunicación progresistas intentan pintar, sino ciudadanos que han encontrado en estas formaciones una respuesta legítima a sus preocupaciones reales sobre la inmigración descontrolada, la inseguridad y las políticas progresistas que, según Olona, han fracasado en la mayoría de los aspectos. Olona ha sido clara al afirmar que los votantes de estos partidos no son extremistas ni xenófobos, como los acusan algunos, sino que han llegado a estas opciones políticas porque sienten que los partidos tradicionales no los representan y no están abordando sus problemas de forma efectiva. Lo más importante, según Olona, es que la victoria de partidos como Fratelli d'Italia en Italia no es un fenómeno aislado, sino una tendencia más amplia que está ocurriendo en toda Europa, donde las poblaciones se están inclinando cada vez más por opciones políticas que desafían el sistema establecido y que ofrecen soluciones a los problemas que los gobiernos tradicionales han ignorado. La exdiputada subrayó que la victoria de Giorgia Meloni en las elecciones de 2022, con el respaldo de más de 7 millones de italianos, no es un reflejo de una ideología radical, sino una señal clara de que el electorado italiano está pidiendo un cambio que, según Olona, se está extendiendo por todo el continente europeo. Este tipo de datos, según ella, demuestra que la izquierda y los partidos tradicionales no han logrado abordar adecuadamente los problemas que la gente realmente siente en su día a día. En resumen, Macarena Olona sostiene que el auge de partidos como Vox y Fratelli d'Italia es el resultado de un descontento generalizado con las políticas tradicionales que han fracasado a la hora de enfrentar los problemas reales de la sociedad, y que los votantes de estas formaciones no son extremistas, sino ciudadanos que buscan una alternativa legítima ante el fracaso de los sistemas políticos tradicionales. Según Olona, estos partidos no solo han logrado ganar elecciones, sino que han hecho posible que una parte significativa de la población sea escuchada y que sus preocupaciones legítimas sean finalmente reconocidas. En su intervención, Macarena Olona recordó que la victoria de Giorgia Meloni y su partido, Fratelli d'Italia, fue histórica por varias razones que van mucho más allá de lo que inicialmente se podría pensar. En primer lugar, Olona subrayó que este triunfo no solo marcó un hito político, sino que también fue un hecho significativo desde el punto de vista social y cultural. El hecho de que una mujer, Giorgia Meloni, alcanzara el puesto de primera ministra de Italia representaba un cambio fundamental en el panorama político italiano, especialmente considerando que, en muchos círculos, la figura del feminismo oficial no se alineaba con la ideología de Meloni. Para Olona, este hecho fue una verdadera ruptura con los paradigmas del feminismo tradicional, que, según ella, se había alejado de las preocupaciones reales de muchas mujeres, sobre todo aquellas que comparten valores más conservadores y que, por lo tanto, no se sienten representadas por el discurso dominante del feminismo institucionalizado. La victoria de Meloni, según Olona, no solo reflejó el ascenso de una mujer al cargo de mayor responsabilidad política, sino que también fue un golpe directo a las políticas de género que han dominado en los últimos años. Para ella, el feminismo actual, que se presenta como el único legítimo, no ha sido capaz de responder a las verdaderas necesidades y preocupaciones de las mujeres que, como las que apoyan a Meloni, se sienten excluidas de los debates públicos sobre la igualdad de género. En lugar de centrarse en los problemas reales que enfrentan muchas mujeres, tales como la falta de oportunidades en ciertas regiones, las dificultades laborales o la crisis familiar, el feminismo oficial ha optado, según Olona, por una agenda más abstracta y, en ocasiones, ideologizada, que a menudo no tiene en cuenta las preocupaciones cotidianas de las mujeres. La elección de Meloni, según la exdiputada, representa la derrota de un feminismo que no ha logrado adaptarse a las realidades sociales de muchas mujeres, las cuales se han sentido ignoradas y marginadas por los partidos tradicionales.
Olona también destacó que la victoria de Fratelli d'Italia no solo fue un triunfo para un partido político específico, sino un claro mandato popular que reflejó el creciente descontento de la ciudadanía con las políticas de género impuestas por los partidos tradicionales. Esta victoria fue, en sus palabras, la consecuencia de años de políticas erróneas, que no solo afectaron a las mujeres, sino también a toda la sociedad en general. A su juicio, la imposición de ciertas políticas relacionadas con el género y la igualdad no solo ha llevado a la fragmentación de la sociedad, sino que también ha desencadenado una serie de crisis sociales y económicas que han sido ignoradas por los partidos que han gobernado durante las últimas décadas. Para Olona, la victoria de Meloni es un claro reflejo del fracaso de estas políticas, que no han logrado conectar con las verdaderas preocupaciones de la población y que ahora se ven reflejadas en el creciente apoyo a partidos como el de Giorgia Meloni, que, a su juicio, representan una alternativa real y viable frente a un sistema político que ha perdido el rumbo. Sin embargo, Olona no limitó su análisis a la situación en Italia, sino que también amplió su perspectiva a otros países de Europa, donde fenómenos similares están ocurriendo. En su intervención, hizo mención de las elecciones en Francia, donde Marine Le Pen y su partido, el Rassemblement National, han logrado una representación significativa, consolidándose como una de las principales fuerzas políticas del país. Según Olona, el ascenso de Le Pen y su partido en Francia no es una casualidad, sino una señal clara de un cambio en la percepción política de muchos ciudadanos franceses, quienes han comenzado a ver en el discurso de la derecha una respuesta más adecuada a los problemas que enfrentan, en particular en cuestiones como la inmigración, la seguridad y la identidad nacional. Olona resaltó que millones de franceses han respaldado las propuestas de Le Pen, lo que demuestra que no solo en Italia, sino en otros países de Europa, la derecha está viendo un crecimiento sin precedentes, impulsado por un descontento generalizado con los partidos tradicionales que, según ella, no han sabido abordar las preocupaciones más profundas de los ciudadanos. Por supuesto, la situación en España no fue pasada por alto en la intervención de Olona. En su análisis, también hizo referencia al notable crecimiento de Vox, un fenómeno que, a su juicio, es paralelo al ascenso de Meloni en Italia y Le Pen en Francia. Según Olona, Vox ha logrado una representación significativa en España, con más de 3 millones de votos en las últimas elecciones generales, una cifra que no puede ser ignorada y que pone de manifiesto el respaldo creciente que este partido ha recibido por parte de la ciudadanía española. Este crecimiento de la derecha en varios países europeos, según Olona, no es una casualidad, sino una manifestación de un fenómeno mucho más amplio que refleja el descontento generalizado con el establishment político y con un sistema que ha sido incapaz de adaptarse a las nuevas realidades sociales, económicas y culturales de Europa. En particular, Olona señaló que la cuestión de la inmigración, la seguridad y la identidad nacional han sido los temas que más han contribuido a este giro hacia la derecha, con muchos ciudadanos sintiendo que los partidos tradicionales han fracasado en la gestión de estos problemas clave. Olona hizo hincapié en que este fenómeno no se limita a los países mencionados, sino que está ocurriendo en toda Europa. La exdiputada sostuvo que el crecimiento de la derecha en diversas naciones es una clara señal de que los ciudadanos están perdiendo la confianza en los partidos tradicionales y buscan una alternativa que les ofrezca respuestas claras y directas a sus preocupaciones. Según Olona, las políticas progresistas que han dominado en Europa durante las últimas décadas han fracasado en muchos aspectos, y los votantes ahora están buscando una solución en partidos que representan una opción más conservadora y, en su opinión, más en sintonía con los valores tradicionales de cada nación. Finalmente, Olona argumentó que este auge de la derecha, lejos de ser un fenómeno aislado o superficial, es un cambio estructural que refleja un rechazo generalizado a un sistema político que, según ella, ha perdido su capacidad para abordar las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos. Para ella, el ascenso de Meloni, Le Pen, Vox y otros partidos de la derecha europea es una señal de que el viejo orden político está en crisis y que los ciudadanos están buscando nuevas respuestas a viejos problemas. Olona concluyó su intervención reafirmando su creencia de que esta tendencia no solo refleja el descontento con los partidos tradicionales, sino que también marca el comienzo de una nueva era política en Europa, una era en la que la derecha está ganando terreno y donde las preocupaciones legítimas de los ciudadanos están siendo finalmente escuchadas y tomadas en cuenta. En un intento claro por descalificar la postura de Macarena Olona, el periodista Ignacio Escolar trató de trivializar y desvirtuar lo que ella estaba exponiendo, intentando convertir sus declaraciones en una mera caricatura política, con el objetivo de restarle peso a sus argumentos y reducirlos a exageraciones sin fundamento. Esta estrategia, que es comúnmente empleada por aquellos que se sienten amenazados por una perspectiva política que desafía el sistema establecido, no solo intentaba desacreditar las palabras de Olona, sino que también buscaba ridiculizar a quienes apoyan su postura. La intención de Escolar era presentar el discurso de Olona como algo marginal y sin base, como si fuera solo una interpretación sesgada de la realidad.
Sin embargo, Macarena Olona, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, se negó a ser intimidada por esta táctica y le recordó a Escolar que lo que ella estaba expresando no era una simple interpretación personal ni una exageración subjetiva, sino la realidad que enfrentan millones de personas en toda Europa. En sus intervenciones, Olona destacó que la postura que ella defendía no provenía de una percepción aislada ni de un análisis superficial, sino de una observación profunda sobre cómo las políticas de izquierda, implementadas por los partidos tradicionales, han puesto en peligro la seguridad, el bienestar y, en última instancia, el futuro de los ciudadanos. Olona afirmó que esta preocupación no era exclusiva de unos pocos, sino una inquietud compartida por millones de personas que, cada vez con más fuerza, sienten que sus necesidades y preocupaciones son ignoradas por las políticas progresistas. Todo el mundo me ha escuchado, sentenció Olona, subrayando con firmeza que no estaba hablando desde una perspectiva marginal ni como alguien que simplemente se dejara llevar por una interpretación errónea, sino como portavoz de una creciente corriente de opinión que, a su juicio, reflejaba la verdadera situación que muchas personas están viviendo en Europa. Al afirmar esto, Olona trató de dejar claro que no había lugar para malinterpretaciones ni tergiversaciones de sus palabras, ya que lo que estaba exponiendo eran hechos que, según ella, eran fácilmente verificables a través de la realidad que estaban viviendo millones de europeos, quienes perciben un sistema político desconectado de las preocupaciones y desafíos cotidianos de la población. Macarena Olona se encargó de insistir en que los datos y los hechos hablaban por sí mismos. A su juicio, la creciente popularidad y la victoria de los partidos de derecha como Vox, Fratelli d'Italia o el Rassemblement National no eran fruto de un fenómeno marginal o pasajero, como algunos intentaban hacer creer, sino una manifestación clara de la creciente demanda de cambio que se estaba produciendo en muchos países europeos. Esta demanda no se limitaba únicamente a un cuestionamiento superficial del sistema político, sino que reflejaba un rechazo a las políticas impuestas por los partidos tradicionales, que, en opinión de Olona, ya no estaban en sintonía con las verdaderas necesidades de la población. A lo largo de su intervención, Olona argumentó que los resultados electorales de países como España, Italia, Francia y otros lugares no podían ser ignorados y demostraban que había una parte significativa de la población que estaba pidiendo un cambio profundo. No solo se trataba de un rechazo a la izquierda, sino de una búsqueda activa de alternativas que ofrecieran una respuesta a problemas reales, tales como la inmigración descontrolada, la inseguridad, el desempleo o la crisis de identidad nacional. Según Olona, los ciudadanos ya no se conformaban con las promesas de cambio que nunca llegaban, y esto explicaba en gran medida el ascenso de partidos como los que ella representaba. En cuanto a los resultados en Italia, Olona destacó la importancia histórica de la victoria de Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia. Este éxito, a su juicio, no solo significaba el triunfo de un partido, sino un claro mandato popular que reflejaba el descontento generalizado con las políticas de género impuestas por los partidos tradicionales. Olona también subrayó que la victoria de Meloni fue histórica por otro motivo: la elección de una mujer como primera ministra, algo que, en su opinión, rompía con la narrativa impuesta por el feminismo tradicional, que, según ella, no había tenido en cuenta las necesidades de muchas mujeres que compartían las preocupaciones políticas de Meloni y que, hasta ese momento, no habían encontrado una voz en el sistema político convencional. En sus palabras, la elección de Meloni representaba un giro en el feminismo, ya que, a pesar de que el feminismo oficial no estaba alineado con sus ideologías, la elección de Meloni como primera ministra demostraba que las mujeres podían ocupar cargos de liderazgo sin necesariamente seguir la corriente dominante del feminismo de izquierda. El crecimiento de la derecha en países como Francia, donde Marine Le Pen y el Rassemblement National también han logrado una representación significativa, fue otro de los puntos que Olona destacó como prueba de que lo que ella estaba defendiendo no era un fenómeno aislado, sino un movimiento más amplio que estaba tomando fuerza en toda Europa. Olona señaló que, en España, Vox también había experimentado un crecimiento notable, con millones de votos que no podían ser pasados por alto. En este sentido, Olona argumentó que la expansión de partidos como Vox, Fratelli d'Italia y el Rassemblement National no era una casualidad, sino una manifestación de un fenómeno mucho más profundo, un descontento generalizado con el sistema político establecido, que ya no era capaz de dar respuestas eficaces a las demandas de los ciudadanos. En cuanto a la cuestión simbólica de los brazos en alto, Olona defendió que no se debía caer en estereotipos ni en etiquetas simplistas cuando se hablaba de los votantes de estos partidos. La imagen de los brazos en alto había sido utilizada por sus críticos para estigmatizar a quienes apoyaban a estos movimientos, pero Olona insistió en que no se podía reducir el apoyo a estos partidos a una simple imagen o a un símbolo. Según ella, esta postura política reflejaba una necesidad legítima de cambio, y los votantes de estos partidos estaban expresando su rechazo a un sistema que había fracasado en muchas áreas. No se trataba de personas que se dejaban llevar por la radicalización, sino de ciudadanos que querían ser escuchados y que sentían que sus preocupaciones eran ignoradas por los partidos tradicionales.
Para concluir su intervención, Olona dejó claro que su objetivo no era atacar a los votantes de estos partidos, sino darles una voz dentro del debate político europeo. En lugar de ridiculizar a quienes apoyaban a Vox, Fratelli d'Italia o el Rassemblement National, Olona defendió que estos partidos eran una respuesta legítima a un sistema político que había fallado a la hora de abordar los problemas reales de la gente. Ella hizo un llamado a la reflexión, instando a que el debate político europeo se ampliara y se abrieran espacios para que todas las voces, incluidas las de quienes apoyan estos partidos de derecha, pudieran ser escuchadas y consideradas. Con un mensaje claro y contundente, Olona dejó claro que no buscaba hacer caricaturas ni estigmatizar a nadie, sino que su propósito era señalar las fallas de un sistema político que, a su juicio, ya no representaba a la mayoría de los ciudadanos. En definitiva, Olona subrayó la necesidad de un cambio en la política europea, que no solo pasaba por un cambio de partidos, sino también por un cambio en la forma de abordar los problemas que afectan a la población. Ella cerró su intervención invitando a los espectadores a suscribirse al canal y a dar like al vídeo, con la esperanza de que su mensaje llegara a más personas y de que se generara un debate más inclusivo y necesario sobre el futuro político de Europa y el papel que los partidos de derecha están desempeñando en ese futuro.